a minha homenagem às mães é essa, que você seja uma mulher, que pratique estas coisas para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Uma mulher sábia, o pastor Cláudio hoje falou aqui no café da manhã da mulher sábia em Provérbios 31. Uma mulher sábia é uma mulher que conhece o Senhor, anda com o Senhor e vive com o Senhor. E é essa mulher que vai edificar uma boa casa, é uma mulher que vai dar um bom exemplo. Então eu encorajo hoje as mães ou as futuras mães, que vivam, que amem a Deus acima de todas as coisas e guardem a palavra no seu coração para que elas possam pôr em prática nas suas vidas em tudo que elas estiverem fazendo. Amém? Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe. Irmão Carlos, por favor, o púlpito é seu. Vamos orar pelo Carlos. Pai, eu te adoro nesta manhã e te peço, Senhor, agora pela vida do meu irmão Carlos, Senhor, Pai querido, este homem de Deus que o Senhor trouxe ao nosso meio, tem nos abençoado com a sua vida, com a sua comunhão, Senhor, um irmão precioso, Deus Pai, que tem demonstrado um amor pela tua palavra, um amor a ti, Senhor, Pai querido, e tem o desejo, Senhor, de ser um pregador da tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue trabalhando na vida dele, assim como ele tem se preparado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor use a vida dele com graça e misericórdia para trazer uma palavra hoje que venha edificar a tua igreja nesta manhã, Senhor. Seja a vida dele para ti, Senhor, honra, louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Gloria a Dios. El Señor bendiga a los hermanos, la paz del Señor a todos. Siempre es una alegría, felicidad de estar aquí compartiendo. Hoy es un día muy feliz, ¿no? El Día de las Madres. Felicito a todas las madres de esta iglesia, que son una bendición siempre, ¿no? Si no fuera por las madres no existiríamos, nadie existiría. Porque Dios dio ese privilegio a las madres de procrear y traer la vida. Amén. Es un día muy feliz, veo a todos muy felices y no quiero ser yo que estrague su felicidad, mas yo tengo que predicar, amén. Y la muestra, la expresión mayor de amor para una madre es predicar el Evangelio, predicar la palabra. Y el Evangelio trae gozo, trae paz, trae la verdadera felicidad. Y aquel que lo recibe, aquel que tiene a Jesús, él es feliz de verdad. Tiene el verdadero gozo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz verdadera, no la paz de este mundo, sino la paz que da Dios, la paz genuina. Yo voy a invitar a los hermanos que puedan abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Es una alegría también ver hermanos hispanos. Esperamos que también la comunidad hispana siga creciendo en esta iglesia. Y todos somos una familia en Cristo. Dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis que él vio una multitud muy grande, que la cual nadie podía contar, de todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones, y todos cantaban en unísono un canto al Señor, una sola lengua, amén. Allá en el cielo todos vamos a hablar igual, todos vamos a adorar igual, porque todos somos de Cristo, amén. Gloria al Señor. Capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 7, dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos amar también nosotros, amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Yo también hoy voy a hablar del amor, pero del amor de Dios, amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poner su palabra. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este día, por este privilegio que nos permites reunirnos, Señor, tener comunión como iglesia, como pueblo, poder, Señor, adorarte, exaltar tu nombre, Señor, darte adoración, darte alabanza, Señor, porque nos das esa libertad, porque nos has hecho libres para cantarte, Señor, para adorar tu nombre. Gracias por esta iglesia, gracias por este pueblo, Dios mío, en esta ciudad, en Newark, Señor. Que seas tú bendiciendo cada día más esta iglesia, Señor, que seas tú usando, Señor, esta iglesia como luz en medio de las tinieblas, Señor, como luz en esta ciudad, Dios mío, que podamos brillar, Señor. Pedimos por el consejo de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu, Padre, ministrando tu palabra, Señor, que no sea un pensamiento, Señor, de un hombre, que no sea, Señor, cosas del corazón del hombre, sino que tu palabra pueda ser expuesta, Señor, que pueda hacer la obra por el cual tú la envías, porque sabemos que tu palabra no torna, no vuelve vacía, Señor. Gracias por este privilegio. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Yo, como decía, hoy quiero hablar del amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Gloria a Dios. Pero para nosotros entender el amor de Dios, tenemos que entender muchas cosas antes. Porque mucha gente habla que Dios es amor. Y claro, Dios es amor. Pero el amor no es un atributo de Dios, sino que es su esencia. Él es amor, no Él ama, sino que Él es amor. Aleluya. Entonces, pero para entender, el apóstol Juan nos da una muestra de lo que es el amor de Dios. Yo estudiando esta carta, primera de Juan, esta epístola se cree que fue escrita por el apóstol Juan. No tiene el nombre del autor ni los saludos que acostumbramos a ver en otras cartas, pero tiene
¿cómo podríamos decir? La misma forma en que escribe el Evangelio de Juan, esa misma forma, esas mismas expresiones, podemos verlas en la carta de Primera de Juan. Entonces, se ha creído en la historia de la iglesia que Juan es el autor de esta carta, aunque él no se identifica como tal. Y el propósito de esta carta fue escrita para advertir e instruir a la iglesia. No sabemos también el destinatario, quién fue enviada, pero muchos estudiosos dicen que Juan, después que el apóstol Pablo fundó la iglesia en Éfeso, en la provincia romana de Asia Menor, Juan después tomó cuenta de esta iglesia. Juan pastoreaba esta iglesia. Entonces, pudiera ser que Juan dirige la carta a la iglesia de Éfeso. No estamos seguros de eso, pero es probable. Entonces, y Juan escribe esta carta confrontando las falsas enseñanzas que en ese tiempo estaban siendo predicadas. ¿Cómo es la historia de la iglesia? Que siempre hay personas predicando un falso evangelio. Siempre el enemigo, siempre el diablo, su propósito es engañar a la humanidad. Porque el diablo no mata con enfermedades, no mata con cosas físicas o con posesión de demonios. El diablo mata con la mentira, con el engaño, maquina en las mentes de las personas. Ese es el propósito de él, engañar a la humanidad. Pero para eso vino Cristo, para dar luz, amén, para traer la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede acercarse a Dios Padre si no es por Jesús. Entonces el propósito de esta carta fue para confrontar estas falsas enseñanzas que negaban que Cristo había venido en carne, negaban la humanidad de Cristo. La falsa enseñanza, había una corriente filosófica que se llamaba el gnosticismo. Los gnósticos pensaban que la carne, todo lo físico, toda la materia era malo. Todo lo que es material, físico, el cuerpo era malo, y que lo único bueno era lo espiritual. Eso es lo que pensaban los gnósticos. Y ellos decían que era imposible que Dios pudiera venir en carne, porque no podía contaminarse con algo tan malo como la carne. Ellos también pensaban que adentro de cada cuerpo, de cada persona, había como una semilla sembrada en un terreno sucio, por decir que la materia, la carne era mala, y que adentro había algo bueno, un espíritu, pero que el hombre tenía que desarrollar esto para vencer la maldad de la carne. Ese era el pensamiento de los gnósticos. Desarrollar algo que tienen adentro. Es parecido a lo que hoy se enseña también, ¿no? Los motivadores que dicen: tú eres un campeón, hay algo bueno dentro de ti. Dice que toda persona tiene algo bueno adentro de ella, y que somos personas buenas, que a veces hacemos cosas malas. El pensamiento del mundo, el pensamiento humano, ¿no? Pero la Biblia nos dice lo contrario. Dice que somos personas malas, que a veces hacemos cosas buenas. Dice la Biblia que el corazón del hombre está inclinado a la maldad. Cuando Dios decide destruir la humanidad a través del diluvio, en el capítulo 6 de Génesis, cuando Dios manda a construir a Noé el arca, dice la Biblia que Dios estaba cansado de la maldad del hombre, porque dice que su pensamiento, su mente, su corazón era de continuo solo hacer lo malo.
Todos sus pensamientos eran la maldad. Entonces no existe tal cosa de que hay algo bueno en las personas. Ese pensamiento filosófico gnóstico es contrario a lo que dice la palabra. Porque a veces nosotros podemos pensar que puede ser similar o se relaciona con la Biblia. No tiene nada que ver. Es todo lo contrario. La Biblia nos enseña que no hay cosa buena en nosotros. No hay nadie que haga lo bueno. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Dios conoce su corazón, el corazón de cada persona. Y Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Entonces los gnósticos negaban la encarnación de Cristo, consideraban que era imposible que Dios pudiera unirse a algo tan malo como el cuerpo. Y seguramente Juan escribe esta carta para confrontar estas ideas, para confrontar estas falsas enseñanzas que se estaban predicando, porque si Cristo no vino en carne, hermano, ese es un ataque directo a la doctrina del Evangelio, porque Él no pudo tomar nuestro lugar si Él no fue hombre como nosotros. Dice la Biblia que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, gloria como del unigénito de Dios. Jesús fue hombre como nosotros. Nació de una virgen, fue crianza, fue niño como nosotros. Solo que Él, dice la Biblia, que en todo fue tentado, pero en nada pecó. Él fue perfecto. Él cumplió la ley al 100% por nosotros. Entonces Él es quien nos representa a quienes creímos, claro, a quienes pusimos nuestra confianza en Él. Entonces esta filosofía gnóstica atacaba directamente la doctrina del Evangelio. Pero Juan escribe esta carta también con otro propósito, y es la de enclarecer la diferencia entre aquellos que pertenecen a Dios y aquellos que pertenecen al mundo. Juan hace la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El tema también de esta carta es la seguridad personal y genuina de la salvación. Hoy en día, hermanos, en este mundo existen muchas personas, miles, millones de personas que profesan una fe en Cristo, que profesan ser creyentes, ser cristianos. Muchas personas. Tiene iglesias evangélicas, cristianas, de la denominación que usted conozca, pero que se denominan cristianas, muchas personas hay, miles de personas. Pero es triste porque realmente es pequeño el número de los verdaderos creyentes en cada una de estas iglesias. Es pequeño el número de aquellos que verdaderamente han conocido a Dios. Y de esto es lo que habla el apóstol Juan en esta carta. Porque no solo es de profesar una fe en Jesucristo, es realmente conocer a Dios. Es realmente tener a Dios, recibir algo de Dios. Realmente ser perdonado, recibir la gracia. Gente que conoce a Dios, como dice el apóstol Juan. Y el tema de esta carta es también eso, hacer una diferencia. No de las personas del mundo, porque las personas del mundo que no tienen interés en las cosas de Dios, ya sabemos que ellos pues son del mundo. Pero adentro de las iglesias también hay mucha gente del mundo.
mucha gente que no es de Dios. Y no se ponga triste, mi intención no es juzgar ni señalar a nadie, sino solo presentar la palabra de Dios para que por medio de la Biblia nos examinemos, porque ese es el propósito de la palabra, que usted esté seguro de lo que ha recibido, que usted esté seguro de quién es o qué no es. Amén. Y el mensaje de esta carta contiene una serie de agudos, de fuertes contrastes. Contraste en portugués es lo mismo, ¿no? Algo contrario. Que Juan afirma aquí, digamos, como la vida contra la muerte, la luz contra las tinieblas, la verdad contra la mentira, la justicia y cumplir los mandamientos de Dios contra el pecado. Son cosas diferentes. Y el mensaje de Juan se centra en la naturaleza de Dios como luz, que Dios es luz y Dios es amor, y que se revela en su Hijo Jesucristo. Aleluya. A veces nosotros no entendemos eso, hermano. Eso es glorioso, porque dice la Biblia que nadie puede ver al Padre, nadie puede verlo porque su santidad, su pureza es inmensa, su grandeza, y Dios es espíritu. Dice que no lo verá hombre ni vivirá. Pero la Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Que por medio de Jesús nosotros podemos contemplar la gloria del Padre. Entonces Jesús es la revelación de Dios hacia nosotros. Por medio de Jesús nosotros podemos ver al Padre, podemos ver a Dios, viendo a Cristo. Y dice que Dios se revela en su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús, cuando predicaba, él decía: nadie ha ido al cielo y ha abortado, ha regresado del cielo, sino el Hijo, el que estaba allá con el Padre. Y él decía que hablaba de las cosas gloriosas del cielo, de las cosas que nosotros no conocemos. Y Jesús vino y nos trajo la revelación del Padre. Juan usa también 3 expresiones para identificar a los creyentes verdaderos. Nacido de Dios, usted lo puede leer en Juan, primera de Juan 3, del 8 al 10. Nacido de Dios. Permanecer en Él es otra expresión que él usa en primera de Juan 3, 23, 24. Y en conocerlo, que aquel que es de Él lo conoce. ¿Cuántos conocen a Dios? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si lo conocemos. Amén, aleluya. Yo estudiando este mensaje que el pastor me pidió predicar en una reunión que hacemos los sábados con la iglesia de Lombrands, en los hogares, en las casas. Y yo leí un poco y tomé una pequeña porción de esta carta de Juan para hablar un poco del amor de Dios. Pero estudiando esta carta, si usted la estudia con detenimiento, si usted la lee, usted ve que es como un test, un examen, una prueba. Como que le hacen una radiografía, unos rayos X, para nosotros examinarnos quiénes somos. Es una carta aparentemente muy simple, muy sencilla, pero es muy profunda a la vez. Porque habla cosas que usted no necesita mucho estudio para entenderla. Son cosas simples. Lo que sí necesita es sinceridad, de reconocer que si lo que está leyendo lo caracteriza o no lo caracteriza, si usted se identifica o no se identifica con lo que Juan habla en esta carta. Paul Washer, el pastor Paul Washer, pastor americano,
yo lo recomiendo que lo escuchen. Creo que hay traducciones en portugués y en español también. Él también a veces predica en español. Él tiene un mensaje que se llama Examínate. Yo estudiando, buscando comentarios de esta carta, encontré esta predicación de Paul Washer. Y dice que en el cristianismo hay, dice Paul, que hay dos doctrinas fundamentales que han sido combinadas, han sido mezcladas, misturadas, y que por causa de eso han sido olvidadas. Dos doctrinas muy importantes en la iglesia, y una doctrina es la seguridad del creyente, que cada persona que ha creído en Jesús, que de verdad ha creído en Jesucristo, que ha nacido de nuevo, está seguro, porque el mismo Dios que lo salvó, el mismo Dios lo mantendrá salvo. Y esta es la seguridad de la salvación, que la salvación no depende de mí ni de usted, porque si de mí dependiera, pues yo ya estoy en el infierno, porque todos pecamos todos los días, y para Dios no valen las buenas intenciones o cómo le pudiera decir, las buenas obras. Para la justicia de Dios es perfecta, es recta, o cumples todo o no cumples nada. Estoy hablando fuera de Cristo, ¿no? Porque en Cristo somos justificados. Jesús nos justifica, nos perdona, Él paga por nosotros el precio por nuestra salvación. Pero la seguridad de la salvación del creyente no depende del creyente, depende de Dios mismo. Dice que el que comenzó la buena obra, Él la terminará, no usted ni yo. El libro de Romanos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni a ninguna cosa creada, ni el hambre, ni la desnudez, ni nada nos puede separar de Dios. Si usted es de Dios, nadie lo va a separar de Dios. Ni usted mismo, aunque usted quiera huir de Dios, no puede. Porque es de Dios, porque su espíritu, su sello, el sello de su espíritu, como dice la palabra, está en usted, está sellado por el espíritu. Y eso es lo más glorioso, hermano. Aunque usted no tenga dinero, aunque usted no tenga posesiones, aunque usted no tenga salud, puede estar con cáncer terminal, pero eso es del mundo, eso es físico. Todos nos vamos a morir un día. ¿O quién no se va a morir? Pero tenemos esa esperanza, ese gozo, esa paz de que somos de Él. Le pertenecemos a Él. Por eso el evangelio de la prosperidad es contrario al evangelio de la Biblia, porque le ofrece prosperidad en este mundo, porque le ofrece salud, porque le ofrece dinero, placeres en este mundo. Pero Jesús no vino para eso a este mundo. Él vino a traer salvación a las almas perdidas. Él vino a buscar a aquellos que estaban condenados. Ese es el propósito principal del evangelio. El propósito principal de reunirnos cada domingo. El trabajo del pastor, el trabajo del predicador es esa, que la gente conozca que hay una esperanza para sus almas en Cristo Jesús. Y no hay nada más que eso. Jesús vino al mundo a salvar a los perdidos. El evangelio es simple, es sencillo. Entonces hay una seguridad del creyente. Somos salvos por la gracia de Dios, y por su gracia permaneceremos hasta el final. Pero hay otra doctrina que no mucho hemos escuchado de ella, y esta doctrina es la garantía. ¿Cómo se dice garantía en portugués? Es garantía, que te garantiza algo. Entonces, esa es una doctrina también de la Biblia. Es verdad que todo creyente verdadero es guardado por el poder de Dios y estamos seguros en Dios. Pero la doctrina de la garantía es esta. ¿Cómo puedes estar seguro de que tú eres salvo?
¿Cómo tú puedes estar seguro de que tú eres creyente? ¿Qué te asegura eso? ¿Usted se ha hecho esa pregunta algún día? Lo que Juan está haciendo en esta carta, siendo una diferencia. ¿Estás seguro de que eres de Dios? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cuál es tu garantía? Muchos dirán, no, pero yo nací en una familia cristiana, todo el tiempo he sido creyente. Pero eso no es ninguna garantía de que tú eres creyente. Otros dicen, no, pero yo sé porque en mi corazón yo sé que soy de Dios, pero la Biblia dice, lo dije ahorita, que el corazón es engañoso, tu corazón te puede engañar. Tu corazón te puede engañar y te hace sentir que eres creyente, pero ¿cuál es tu garantía de eso? Porque si eres creyente, eres salvo y nadie te va a mover de ahí, porque la gracia, el poder de Dios te sostiene. Pero ¿qué te garantiza que eres creyente? ¿Cuál es su garantía, hermano? Muchos dicen, no, pero yo vivo en santidad, agrado a Dios y mi vida la dedico a Dios. Eso tampoco es ninguna garantía. Porque si tú confías en lo que tú haces, es peor todavía. Porque las obras no salvan a nadie. El cielo no es por obras, es un regalo de Dios, por gracia, es un presente. Hermanos, la seguridad que vamos a acelerar un poco, que hemos llegado a conocerlo, es que hay un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, pero no solo el día de que le conocimos, sino que diariamente hay un arrepentimiento en cada creyente. Seguimos arrepintiendo todos los días, porque el pecado es algo ajeno a Dios, algo separado de Dios, algo que no hace feliz a un creyente. Si el creyente es feliz pecando, probablemente no es creyente. Si usted encuentra deleite en el pecado, no estoy diciendo que no pecamos, no. Estoy diciendo que si usted se deleita en el pecado, si tú practicas el pecado y no sientes ninguna tristeza por el pecado, ese puede ser una prueba de que no eres creyente. Porque ser creyente no es ir a la iglesia, hermano, todos los domingos. Vamos a leer los versículos 6 y 7 del capítulo 1 de Juan. Vamos atrás un poquito. Yo quiero hablar del amor, pero no sé si voy a llegar hasta ahí, porque no puedo hablar de amor si usted no entiende esta palabra. Que el amor está en capítulo 4. Gloria al Señor. Juan apóstol dice, el verso 6, capítulo 1, verso 6, ¿lo tiene? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Aquí está el primer examen, el primer test. ¿Qué es tener comunión con Dios? Creer en Dios. Si decimos que somos salvos, que somos creyentes, que tenemos una relación con Dios, pero andamos en tinieblas, dice que mentimos. ¿Y qué significa las tinieblas? Dios es luz, dice Juan. Usted lee el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces lo contrario, el contraste de la luz es las tinieblas. Cuando Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si usted practica o hace cosas que están en contra de la voluntad de Dios, de la naturaleza de Dios y de los mandamientos de Dios, y dice que es creyente, usted miente, dice Juan. Lo dice Juan, hermano, no yo. Mentimos.
Si practicamos lo que es contrario a Dios y decimos que somos creyentes, mentimos, dice el apóstol Juan. Dice también el versículo 7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, como les repito, hay muchas personas que se llaman creyentes. Mi intención y el deseo de la palabra no es juzgarlo ni señalarlo, ni condenar a nadie. Pero sí que usted en aquel día no tenga excusa que no escuchó la palabra, que no haya una excusa que lo justifique y diga que nunca escuchó la verdad. Porque a veces nosotros o la iglesia queda enojada con el pastor porque dicen el mensaje es muy fuerte. Pero este mensaje, hermano, es muy fácil predicar algo que le agrade a las personas. Y a veces los predicadores, los pastores somos tentados a eso para quedar bien con todos. Pero si verdaderamente son predicadores y siervos de Dios, no pueden predicar un mensaje agradable al corazón de las personas, sino el mensaje que Dios da en su palabra, la palabra de Dios. Y también el evangelio, la palabra, trae consuelo y gozo a los creyentes. Nadie puede ser indiferente al mensaje del evangelio. Eso es mentira, que alguien escucha el evangelio y no siente nada, es indiferente. Eso es mentira. O él lo ama o él lo aborrece. O él lo ama o él lo odia, lo odia. Nadie es indiferente. Estoy hablando del evangelio, que predica el evangelio, la palabra. Si predican otra clase de palabra, pues eso es otra cosa. Pero para el evangelio nadie puede ser indiferente. Nadie. Entonces, dice Juan que si nosotros decimos que somos creyentes y practicamos lo contrario a Dios, ¿qué es lo contrario a Dios? El pecado, hermano, es simple. Lo contrario a Dios es el pecado. Todo lo que vivimos como creyentes, lo que hacemos cada día, tenemos que examinarlo si es agradable delante de Dios o si es pecado. Toda nuestra manera de vivir, de ser, de andar, de vestir, de hablar, de actuar, de caminar. Porque esa es la vida del creyente. Usted tiene que hacerse un test y examinarse delante de Dios. Porque usted hoy vive para Dios, tú vives para Dios. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Qué es un Señor? Un Señor es alguien que gobierna. Y si muchos decimos, Jesús es mi Señor, pero no entendemos lo que decimos. Señor es que gobierna su vida, que usted está sujeto a Él, que usted es siervo de Él. Ese es un Señor, que tiene siervo, que tiene gente sujeta, que tiene autoridad sobre otros. Ese es un Señor. Y Jesús es nuestro Señor, entonces estamos sujetos a Él. Somos de Él. El segundo test, rápidamente, en el versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aleluya. Una de las mejores evidencias, hermano, una evidencia de que usted es creyente y que realmente ha nacido de nuevo, como le dice la Biblia, nacido del Espíritu. Una evidencia es que es sensible al pecado, que tiene una nueva relación con el pecado. Como dice Paul Washer, no me digas que tienes una nueva relación con Dios, sino tienes una nueva relación con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado ya no es un placer en la vida del creyente. El pecado ya no es algo que gusta, que se deleita, sino que es una carga pesada y es una tristeza para el creyente, el pecado. Como le repito, como dicen estos versos, el que dice que no peca es mentiroso. Porque estamos en una carne, en una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que desde la concepción, dice que
traemos el pecado en nosotros. Imagínense, usted sabe lo que es la concepción. Creo que ni siquiera se ha formado el muñequito, el bebé. Y desde ahí ya viene el pecado. Desde ahí ya viene la maldad en el hombre. Entonces, si decimos que no pecamos, mentimos. Porque nuestra naturaleza es hacer lo malo. Pero ahora los creyentes tienen una nueva naturaleza, que es la del Espíritu. Entonces ya son dos, no solo es una. Ya hay una lucha. Y nosotros queremos agradar a Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Pero aquel que dice que no peca, aquel que no es sensible al pecado. Si yo le preguntara cuándo fue la última vez que tú lloraste por tu pecado, que tú te quebrantaste por tu pecado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por un pecado? Porque el corazón a veces de nosotros es tan duro que pecamos y no nos importa, ¿no? Una mentirita, una pequeña mentira, pequeño desliz, pequeña cosa, decimos. Porque no entendemos la gracia, porque la gracia no es libertad para pecar. La gracia es misericordia. A pesar de, Dios tuvo gracia a nosotros. Pero no es porque si has recibido algo de Dios, tienes algo diferente, algo santo, algo puro, algo limpio. Tienes el Espíritu, y si el Espíritu habita en usted, usted no ama el pecado. No se siente cómodo con el pecado. Y no es para que agradar al pastor o al predicador o para que los hermanos te vean que eres un buen creyente. No, hermano, porque su relación es con Dios. Quien juzga es Dios. Delante de quién va a estar la humanidad es Dios. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Su justicia es recta. Entonces, esa es una evidencia del creyente que es sensible al pecado. No queremos pecar. No queremos hacer lo malo, aunque a veces lo hacemos. Por muy pequeña que sea una cosa, hermano. Por muy pequeña que sea una mentira. Si usted no tiene ahí algo que le está diciendo, tú hiciste mal. Eso es pecado. Si el Espíritu no lo redarguye, pues examínate. Examínate. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por nuestros pecados? Que pedimos perdón, porque esa es la vida del creyente diariamente, todos los días. Una lucha constante. Pero tenemos el Espíritu de Dios que nos fortalece. Pero vamos en contra del mundo, en contra de todo. Y a veces por quedar bien con las personas pecamos y actuamos como ellos. Pero eso tiene que traernos un arrepentimiento, tiene que traer un malestar, una tristeza en nuestro corazón. Y esa es una evidencia de que usted es de Dios. Gloria al Señor. Porque Dios es justo, hermano. Y el creyente ama la justicia de Dios. El creyente busca cumplir los mandamientos de Dios. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Porque amamos a Dios. Porque no queremos entristecer el corazón de Dios. Porque no queremos... una expresión de insulto en Latinoamérica es escupir, tirar saliva de la boca. No queremos hacer eso para el nombre de Dios. No queremos faltar el respeto a Dios. Queremos honrarlo, queremos cumplir su palabra. Y ese es el deseo del creyente. Por eso nos duele pecar. Y esa es una evidencia de que usted es creyente, que tú eres creyente.
capítulo 2, el verso 3, dice, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que si guardamos sus mandamientos. Como dice Paul Washer, si su vida pudiera ser tomada en un chip o en un video, proyectar lo que es su vida, habría una evidencia de usted, de que usted procura diariamente obedecer a Dios, procura diariamente andar en el temor de Dios, en los mandamientos de Dios. Ustedes pueden pensar, este hermano es verdaderamente un siervo de Dios. Hermano, esto me examina a mí también. Yo también me espanto, me asusto cuando veo esto. Porque nuestras vidas a veces no reflejan lo que verdaderamente profesamos. Lo que decimos ser, nuestras vidas no lo reflejan, no anuncian eso. El que dice que le conoce, guarda sus mandamientos, dice Juan. Es muy simple, no tiene que ser usted un estudio teológico para esto. ¿Qué es guardar sus mandamientos? Obedecer a Dios, obedecer su palabra, hacer su voluntad. La voluntad de Dios, dice Tesalonicenses, es nuestra santificación. Que nosotros seamos santos, que crezcamos en santidad, que crezcamos en piedad, en obediencia, en humildad. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Porque eso hace más que, porque muchas personas se imaginan en el Evangelio, Dios tiene propósitos grandes para mí, que yo voy a ir a predicar a las naciones, o que voy a hacer un grupo de loores y voy a andar por todo el mundo alabando. Esos son los ministerios que mucha gente busca. Hermano, la voluntad de Dios no es esa, es hacerlo usted más santo, porque si usted es santo, usted va a impactar al mundo. Porque si usted es diferente, el mundo va a ver que hay algo diferente en usted. Usted no necesita ir a África, claro, hay gente llamada para eso. Pero hermanos, ahí donde usted está, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, podemos brillar, podemos proclamar a Cristo. Pero para hablar de algo que creemos, tenemos que estar seguros de que nosotros somos eso. Y hay muchas otras cosas en las que usted se puede examinar, pero voy a ir rápidamente al capítulo 4. Usted puede leer y examinar su vida. Yo sé que este no es un mensaje para las madres, pero hermano, yo no sé, pero yo no puedo predicar otro mensaje. No he estudiado mucho todavía. El mensaje más simple para un predicador es el Evangelio. Hay otras cosas que un pastor más maduro puede hablar, como nuestro pastor Matt. Pero, ¿qué mayor mensaje que este? ¿Qué mayor regalo que este? Y nosotros somos privilegiados, porque dice que Él nos ha escogido, hermano. Somos de Él. Para mí eso es lo más glorioso que existe. Aunque no pudiera tener nada en este mundo, pero tengo el amor de Dios, tengo la gracia de Dios. Dice el capítulo 4, verso 7 al 21, el verso 7 dice que el amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Qué es el amor, hermano? ¿Qué es el amor para usted? ¿Qué es el amor para nosotros? El amor no es el amor del mundo, porque el mundo ama también, pero ama egoístamente, ama a su manera. Pero el mundo no tiene el amor de Dios. En varios capítulos, versículos de la Biblia, la palabra, el original griego que usa es ágape, la palabra ágape. Y esta palabra no
no expresa una atracción física o un amor así de familia o un amor de pareja, no. La palabra ágape expresa una preocupación por la demás persona, un deseo de servir, un deseo de ayudar, un deseo de que el otro esté bien. Es un amor incondicional. Esta es la palabra que se usa en la Biblia para cuando Pablo habla del amor, cuando los apóstoles hablan de amor. Y el amor, dice que es de Dios, hermano. El amor es de Dios. Y todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y una evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es que somos capaces de amar. Muchos dirán, pero yo amo a mis hijos, yo amo a mi familia. Pero usted ama a su enemigo, a aquel que le hace la vida imposible cada día. Usted ama a aquel vagabundo que está ahí en la calle, que no tiene que comer, que necesita el evangelio. Usted lo ama. Tiene compasión de él. No estoy diciendo que usted tiene que amarlo para que usted evidenciar que es cristiano. No. Es diferente que usted, si de verdad tiene el amor de Dios, usted ama de verdad. Porque ese es el evangelio, hermano. El amor de Dios, eso es el amor de Dios. Y en esto dice la Biblia, se mostró el amor. Dios nos da una muestra de su amor. ¿Cómo nosotros conocemos el amor? ¿Cuál es la muestra o cómo Dios nos manifiesta su amor para que nosotros entendamos el amor de Dios? Que dice que dio a su Hijo. Esto es el amor de Dios. Que murió por nosotros, que nos justificó, nos perdonó. ¿Qué mérito o qué merecimiento teníamos nosotros de que Dios nos salvara? De que Dios enviara a su Hijo. ¿Por qué Dios tendría que amarnos? Usted examine su vida. ¿Por qué Dios tendría que amarme a mí? Si yo era un blasfemo, blasfemaba el nombre de Dios, insultaba, hablaba cosas feas, malas de la Biblia, de la iglesia, tenía vicios, me deleitaba en las cosas del mundo, no pensaba en Dios. ¿Por qué? ¿Qué merecimiento tendría yo que Dios me amara a mí? O usted, su vida. Tal vez usted ha sido una persona bonciña, como dicen en Brasil. Sí, porque muchas personas se creen buenas, ¿no? Que nunca han tenido vicios, nunca han... Pero ¿qué tal el rencor, la ira, la mentira, el orgullo, la avaricia que hay en su corazón? ¿Merece eso el amor de Dios? No lo merece, hermano, pero Dios muestra con este acto de la cruz, muestra su amor para con nosotros. Que Él no espera nada de nosotros, Él no espera un servicio de nosotros, no espera un beneficio de nosotros, Él solo nos ama. Solo nos ama ya. Y este es el amor de Dios. Y este amor está en los creyentes. Porque el que ama ha conocido a Dios. El que no, no lo ha conocido. Dice el apóstol Juan. En esto se mostró el amor para con nosotros. Versículo 9. Gloria al Señor. Para con nosotros dicen que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Gloria a Dios. La gracia de Dios es maravillosa, hermano. Si usted no... A veces nosotros no entendemos la gracia. Si usted piensa que usted puede perder la salvación, es porque usted no ha entendido lo que es gracia. Gracia es un favor inmerecido, como lo repito, inmerecido, no merece. Entonces, si algo que usted no ganó, usted no lo puede perder tampoco. Porque no le pertenece, no está en su potestad, no viene de usted, no es de su corazón, no es de su fuerza, es de Dios. Eso es gracia. Un regalo.
Y la gente no es capaz de confiar totalmente en Cristo. Siempre quieren tener algo en que confiar, una muleta, una cuerda para afirmarse. No son capaces de arrojarse totalmente en las manos de Jesús al abismo. Porque el orgullo, el corazón del hombre es orgulloso, siempre quiere tener jactancia, siempre quiere tener una forma de asegurar algo por sí mismo. Y por eso que muchos no son salvos, porque no son capaces de creer de esta manera. Y esa es la fe que salva, confiar totalmente en Jesús. Totalmente en Jesús. No depende de mí. Jesús te ofrece la salvación. Él vino a salvarte. Pero Él es el que salva. Si Dios nos ha amado así, desde el verso 11, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, sí. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Muchas personas dicen que reciben revelaciones, que ven al Espíritu Santo, que ven... Eso es mentira, hermano. Todo eso es mentira, todo eso viene del corazón del hombre. Si usted quiere una revelación de Dios, aquí está la palabra. Esta profecía es segura, esta revelación es segura. Porque Dios no necesita más profetas, más revelar más cosas, porque ya su palabra está revelada, está escrita. Nadie ha visto a Dios, dice el apóstol Juan. Pero cuando el amor se perfecciona en nosotros, cuando nos amamos unos a otros, Dios es visible en nosotros. Bonito compartir el Día de las Madres aquí. Vemos el amor que hay entre hermanos. Hay algo de Dios en nosotros. Porque amamos incondicionalmente, no esperando algo a cambio, no por jactarnos, por recibir alabanza para nosotros, no, es un amor sincero, genuino, como el de una crianza, como el de un niño. Un amor puro. Ese es el amor de Dios. Y cuando ese amor está entre nosotros, Dios es visible. Dios se manifiesta en nosotros. Somos perfeccionados en amor. Nadie ha visto jamás a Dios, dice el versículo 12. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aleluya. Es otra evidencia de que usted es creyente, que usted tiene el Espíritu de Dios. En esto conocemos que somos de Él, dice el apóstol Juan, que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El versículo 18 del capítulo 4, hermano, para ir finalizando, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya. Esto es muy glorioso, muy maravilloso, hermano. Yo cuando empecé en el Evangelio, conocí la palabra. Yo tenía un pavor, un miedo a ir al infierno. Y no es malo, porque temer a Dios no es malo.
es tener una noción, un entendimiento de quién es Dios, porque el que conoce a Dios de verdad, y como Él se revela en la palabra, Él le teme, disculpe. Porque Dios es terrible en poder, hermano. Es grande, es poderoso. Dice la Biblia que ¿quién puede permanecer en pie bajo su ira contra de Él? Horrenda cosa, dice la palabra de Dios, es caer en manos del Dios vivo. Si Dios se enoja contra mí, Él está irado contra mí, ¿quién me va a librar de la mano de Dios? Y el infierno es algo horrible, no porque Satanás está ahí, no, porque Dios está ahí. Pero dice Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Que si usted está seguro en Él, que si usted tiene el amor de Dios, el Espíritu de Dios, usted no tiene miedo más al juicio. Ya no hay miedo del infierno, de la condenación. Ya no existe ese temor. ¿Por qué? Porque Él me ama, solo por eso. Porque yo soy de Él. Él no me va a condenar, porque Él ya me ha salvado. Entonces yo no vivo agradando a Dios para no ir al infierno, por temor al juicio, no. Yo vivo una vida para Dios porque le amo, porque Él me ama, porque Él ya no me va a condenar. Y es lo que el apóstol Juan dice, que el perfecto amor echa fuera el temor. Muchas personas están haciendo muchas cosas en las iglesias muy legalistas, que son muy ceñidas, que quieren ganarse el cielo, que tienen miedo de ir al infierno y tienen un peso, una carga muy grande, porque no entienden el evangelio, no comprenden la gracia. Y siempre está ese temor, ese pavor al infierno. Y le preguntan, ¿usted es salvo? No sé, Dios sabe, estamos luchando, estamos perseverando. No hay seguridad. Porque no tienen fe, porque no han creído en Cristo, no conocen a Jesús, no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios está seguro, está firme. Dice la Biblia que el Espíritu confirma que somos de Él. Y ese temor del juicio ya no está en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, por el sacrificio de Cristo. Por eso nosotros debemos vivir una vida plena de gozo en el Evangelio, porque somos libres del juicio. Y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como dice la Biblia. Y vivir para Él y honrarlo a Él, porque Él nos ha amado. Y si Dios nos ha amado así, dice el verso 11 y 12, así nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Así debemos amar a nuestros hermanos. Dice el verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, dice, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aleluya. ¿Por qué nosotros le amamos, hermano? Porque Él nos amó primero. Si Él no me ama, yo no puedo amar, porque si Él no me ama, yo no conozco lo que es el amor. Algo simple, ¿no? Pero a veces cuesta entenderlo. Por eso es que conocemos a Él y le amamos, porque Él nos amó primero. Porque Él nos dio a su Hijo, nos dio lo más precioso que Él tiene, a su Hijo. Se entregó a sí mismo en la cruz por nosotros. Y es una prueba de su amor. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, este es mentiroso, miente.
Si usted ve a su hermano y no lo puede amar, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ve? Dice el apóstol Juan. Porque a veces es difícil, ¿no? Todos somos diferentes. Cuesta soportarnos unos a otros. Cada quien tiene su manera, su forma de ser. Pero en Cristo somos una familia, tenemos el amor de Dios. Y la evidencia que somos de Él es que amamos, a pesar de amamos. Somos capaces de amar. Y un amor sincero, limpio. Un amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero, hermano. Yo cuando meditaba en esto decía, siempre medito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu gracia se mostró hacia mí? ¿Por qué su gracia, hermano? ¿Por qué usted conoció el Evangelio, hermano? Usted mira tanta gente perdida, tanta gente engañada, fuera de Dios. Pero usted conoce a Dios. Pero tú conoces el Evangelio. Eres privilegiado, eres bienaventurado, como dice Mateo capítulo 5. Porque hemos recibido la gracia de Dios. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. No hay cosa más maravillosa, palabras más gloriosas que estas. Tus pecados te han sido perdonados. Dice el salmista David, bienaventurado aquel quien Dios no acusa, no señala de pecado. Es bienaventurado. Somos bienaventurados. Y ese es el amor de Dios, hermano. Dios nos ha amado con un amor grande, sublime, maravilloso. Y por medio de estos versículos, de esta palabra, que podamos nosotros examinar nuestras vidas, al igual que yo lo he hecho, amén. Y le he pedido a Dios que me ayude, porque a veces no entendemos lo glorioso del regalo que Dios nos ha dado, lo glorioso de la obra de Cristo, lo que Dios nos ha regalado, y somos indiferentes, muchas veces pecamos de indiferencia. Y que yo le pedí a Dios, yo quiero hacer tu voluntad, quiero identificarme con esto. Si yo, no es malo ponerse en duda, hermano, no es malo. Si usted siente que no ha conocido a Dios verdaderamente, ore con Dios, pídale a Dios, clame a Dios, Señor, yo quiero conocerte de verdad. Yo de verdad quiero ser tuyo. Dice el Señor que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Que el que se acerca a Él no lo rechaza, Él lo recibe. Porque el que viene con fe, dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Que el que pide perdón, el que clama a Él lo atiende. El que busca halla. El que toca la puerta se le abre, dice la palabra. Y si nosotros queremos tener una seguridad y estamos en duda, clamemos a Dios, porque el que hace la obra es Dios. No es una oración que usted venga y ore por usted. Eso no hace salvo. Podemos hacerlo, pero es un clamor, es una intercesión de la iglesia. Pero el que hace la obra es Dios. Quien puede salvarte es Dios. Quien puede perdonarte es Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque no vivimos, Señor, conforme a tu voluntad. Porque tú nos has amado, Señor. Tú nos has dado un regalo tan grande, Dios mío, que no lo valoramos, Señor, no lo entendemos, Dios mío. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Padre.
Si hay algún alma, Señor, que necesita salvación en este día, obra en su vida. Clamo misericordia, Señor. Tú conoces cada corazón, cada vida. Ten misericordia, Dios mío. Salva las almas, perdona nuestros pecados, ayúdanos a vivir para ti, a honrarte a ti, a tener una vida agradable delante de ti, Señor. Ayuda a tu iglesia a hacer luz verdaderamente, a brillar con la luz de Cristo, a brillar con tu luz, Padre. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. El Señor le bendiga, hermano.